cambiamos un poquito de paradigma esta presentación. Se trata de, vamos a hablar de la innovación en la industria, ¿vale? No es a nivel de campo, es a nivel de industria. Y en este caso tampoco es aceite, es aceituna de mesa. No creo que haya mucha representación de olivareros y que vayan su fruto de aceituna de mesa, la industria de aceituna de mesa aquí presente, pero probablemente en las redes sociales, en la web y posteriormente en todos los canales que se vaya a difundir este vídeo, pues sí que pueda estar a su disposición. Olight surge de una necesidad que tiene el sector de la industria de aderezo, de aceituna de mesa, en el que consumen muchísima agua. Y por otro lado tienen otra problemática añadida, no solo el consumo, sino que qué hacen con todo ese agua que reutilizan y que tiene tantísimo que no se puede hacer después nada con ella y van a balsa. Esta es la cantidad de agua que a veces se necesitan muchos más metros cuadrados para intentar ubicar ese agua en balsas gigantes que los metros cuadrados que ocupan la propia industria. Entonces es algo que ellos están muy, muy necesitados de solucionar, y de ahí surge el proyecto Olight, que no es más que una mejora económica y ecológica de todo el proceso de cocción de aceituna de mesa. Esto es lo que os explicaba. El objetivo principal que tiene, pues, proporcionar esas soluciones innovadoras para el control de ese agua que se consume, sobre todo para intentar reutilizar la máxima cantidad posible, ¿vale? No se trata de tirar, se trata de reutilizar, y de lo que ya no podemos reutilizar, intentar evaporarlo de alguna manera, porque a veces se acumulan esas balsas y no se puede evaporar por la propia naturaleza, ¿no? Para que os hagáis un poquito la idea, el proceso de industria, no sé si alguien conoce la industria de aderezo así en profundidad o en general, pues tiene varios procesos de consumo de agua. Por un lado tiene el lavado del fruto, por otro tiene consumo de agua en el propio cocido de la propia aceituna de mesa, luego tiene lavados posteriores, que es donde más agua se consume. Luego tiene también un consumo de agua en la salmuera de fermentación. Y luego tiene consumo en ese clasificado de deshuesado, porque es aceituna de mesa que la tienen sin hueso y con hueso. Pues cuando le quitan el hueso también pasa por otro pequeño lavado. Entonces, como veréis, no solo es el consumo, sino todos esos restos que van quedando de los lavados diferentes. En la preparación de agua de lavado para su reutilización, pues bueno, esto creo que está pequeñito, ¿no? Pero os lo leo y así lo vais. Son los distintos puntos. Primero se recolecta la aceituna, después tiene ese cocido de aceituna de mesa, luego se lava, se recupera esa preparación de agua de lavado con salmuera y fermentación, y luego hay un seguimiento de parámetros donde se visualiza qué es lo que contiene, ¿vale? Cuando hicimos todo ese proceso, el resultado fue que la aceituna, cuando se reutilizaba de en sí la propia salmuera, que era el primero de los pasos que queríamos reducir, no fermentaba bien. Había algo que no fermentaba bien. Entonces, bueno, contactamos con el Instituto de la Grasa, intentamos ver cuáles eran los componentes orgánicos e inorgánicos que habían en ese cultivo, llamémoslo así, porque al final sí que hay elementos vivos que están haciendo su trabajo, y ellos nos dieron como una especie de listado de posibles inhibidores que había en la salmuera de fermentación, con lo cual por eso podíamos tener menos fermentación. Ellos nos dijeron unas recomendaciones de cómo eliminar estos inhibidores, y pasamos a realizar el mismo proceso de lavado y de reutilización de esa salmuera con la adición de estos componentes para eliminar los inhibidores, con el resultado de que la aceituna fermentaba como se esperaba, y aunque bueno, el proceso de fermentación no era tan rápido, pero a medida que aumentaba el tiempo sí que cogía el mismo ritmo. Bueno, sois conocedores de que las bacterias pues, tienen un ritmo de fermentación, y a veces con aditivos pues, aumentan o disminuyen, o les influye mucho la temperatura. Daros cuenta que en la industria de aceituna de mesa se suele hacer en superficie expuesto al sol. Este proyecto tiene su piloto y donde se está desarrollando en Cooperativa Alvariza en Córdoba, y está expuesto su patio, está expuesto a 40 y tantos grados en verano y a temperaturas muy bajas en invierno. Entonces eso hace que las propias fermentaciones pues varíen. Es verdad que
que no, o sea, hay un proceso de campaña, ¿no?, de esa recolección, pero luego el tratado de la aceituna es casi todo el año, ¿vale? En la preparación de agua de lavado, tras el proceso de cocido, pues también se hacen este tipo de barriles que, como veréis, pues también son muy susceptibles a cambios de temperatura. Y aquí el agua de lavado también es preparada como una salmuera, otra vez reciclamos agua y en una campaña pues se pusieron 50% de los inhibidores de esa fermentación y en otra campaña se puso, bueno, perdón, tenía una anotación aquí de Dani, que alcanzaron pues que el 88% de los inhibidores desaparecieron, ¿vale? Entonces, bueno, parece ser que está funcionando correctamente y que estamos consiguiendo los objetivos que se trataba de intentar reducir el consumo de agua aquí, reutilizando las aguas de salmuera. Por otro lado, otro de los consumos de agua era la preparación del deshuesado y con el objetivo también de evaluar un poco esa viabilidad de los resultados de la salmuera generada durante toda esa etapa de deshuesado, se incorpora también un sistema de ultrafiltración. Es esto que veis aquí. A lo mejor no se ve bien. Simplemente como una membrana gigante donde va pasando esa salmuera y también se va limpiando de manera que vuelve a reciclarse un agua que está aún más, o sea, una salmuera que está aún más limpia de restos de sales y de restos que pueda. Aquí tenéis la imagen de la muestra filtrada y la muestra, la muestra filtrada y la muestra no filtrada. Y luego, eso era con respecto al consumo de las aguas, ¿vale? De lavado en general. Y luego ya tenemos qué hacemos con el agua que va a balsa, pero que ya no podemos hacer nada más con ella. Ya es agua que ya no se puede seguir reutilizando. Bueno, pues como os digo, estas balsas están abiertas y además no solo le entra el agua que nosotros le llevamos, también le entra el agua de lluvia. Por ejemplo, imaginaros este año con todo lo que ha llovido. Esas balsas se llenan. Si tú tienes que esperar a que el sol sea quien elimine, o sea, quien por propia evaporación se vayan, pues es una de las problemáticas grandes del sector. ¿Dónde meto este agua? ¿Cuántas balsas, cuántos metros y metros cuadrados de balsa tengo que tener para yo no solo evaporar mis aguas, que luego se evapora ese agua y los residuos vienen, los recogen y se los llevan? Pero ¿dónde meto yo tanta agua, no? Entonces había que acelerar el proceso de evaporación. Y bueno, yo no he explicado quiénes somos en el grupo operativo, pero porque me considero que todos somos participantes, cooperativas, Keiter, y en este caso la cooperativa de Alvariza y CETEMET. El caso es que Keiter es quien se encarga de la fabricación de este prototipo, que lo que hace es como deshumectar ese agua, ¿vale? Entonces el agua pasa por este sistema, ¿vale? Por dentro está preparado y lo que hace es que viene el agua, entra aire frío, luego le pasa aire seco y con una parte condensadora eliminan sacan, digamos, toda la humedad del agua. O sea, dejan como el resto, todavía sigue quedando un poquito de agua que sale por aquí, que quieren, esto lo quieren centralizar con un tubito y volverlo a meter para que siga quedándose lo más seco posible el sistema. Este es el proceso de deshumectación. Al pasar una corriente de aire por la evaporadora, el aire se va enfriando, llega a un punto de rocío, deshumecta, pierde más agua y así el objetivo pues, de una batería evaporadora. Voy rápida, ¿vale? El proceso también tiene un proceso de calentamiento de aire, que es donde lo condensa, se va calentando para que no se pierda ni se gane agua en el proceso y que así la humedad también sea absoluta. Y bueno, los resultados un poco obtenidos de esta evaporación forzada, pues para que veáis lo relevante que puede ser en el sector. La temperatura medio ambiente durante las horas de trabajo se ha visto que donde mejor funciona es con 18,3 grados, a una humedad relativa media del 15,4%. Y bueno, lo más importante es el último resultado, que es la planta piloto, porque esto Cooperativa Alvariza, cuando esté el piloto puesto a punto,
lo quiere, ¿cómo se dice? No, escalar, que se había olvidado la palabra. Escalar. Y bueno, el resultado de la planta piloto es que absorbe pues 38,4 gramos por kilo de aire, ¿vale? Esta es la fabricación, aquí está el prototipo plantado, así de grande es, por si a alguien le interesa saber cómo es de grande el sistema. Estos tubos, todo esto que está aquí, es todo lo que han tenido que montar y así ha quedado al final. Porque al principio lo querían hacer... Bueno, esto ha tenido muchos procesos, ¿vale? Esto no es de hoy para mañana, esto ha tenido un proceso que al principio se diseñó vertical, luego vieron que vertical no tenía suficiente potencia la maquinaria como para elevar la humedad hasta arriba y que llegara realmente seca ese agua, entonces lo pusieron en estilo serpentín, que parecía que necesitaban menos potencia lo que es la maquinaria. Y bueno, uno de los resultados que no aparece aquí, pero os lo digo yo, es que se ahorran 0,70, bueno, casi 1 litro de agua por kilo de aceituna. Es el resultado final de este, resultado hasta ahora que se quiere potenciar, que sea más, porque ahora mismo está como al 90% y quieren llegar al 100%. Y bueno, en cuestiones técnicas de lo que es el sistema, pues Daniel sería quien os podría explicar muy bien el proceso, pero si no, pues tenéis nuestras redes sociales, nuestros contactos y podéis comentarnos todo lo que necesitéis. He intentado ser breve pues para que el resto de los grupos se puedan presentar y no estemos aquí hasta las 8 de la tarde.